prendiendo nuestras cámaras, chicos. Bien, entonces vamos a iniciar esta clase de historia. Estuvimos nosotros revisando la clase anterior, estuvimos pensando y analizando los temas finales del Neolítico. Hemos revisado los elementos principales y llegamos hasta la crisis de la sociedad matriarcal y el dominio patriarcal. ¿Sí? Con eso hemos cerrado. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, crisis? ¿Nada? ¿Cuál era la crisis entonces de la sociedad matriarcal? Acuérdense que nosotros nos preguntamos sobre esto del paso de los matrilineales hacia el patriarcado. Estamos revisando el patriarcado. Dentro de esta consideración, ¿por qué dio origen las sociedades o por qué razón al mantener la sociedad matrilineal se dio el patriarcado? ¿Por qué razón? ¿Alguien recuerda de la pregunta justa última que nosotros estuvimos analizando? Vimos la crisis de la sociedad matriarcal y el dominio patriarcal. ¿Por qué la sociedad matrilineal da origen a esta consideración del patriarcado? Por transmisión de saberes. Ya, pero ¿qué tiene que ver eso de los saberes? Explíquese un poquito más. El aumento de producción y diferenciación de roles. Ya, bueno, una de las consideraciones, esta división de roles que se va dando desde la sociedad matrilineal, me parece una consideración a tomar en cuenta del origen del patriarcado. Muy bien, y esta perspectiva donde las mujeres simplemente se van quedando en el hogar para ir guiando la visión de la educación de los niños. Posteriormente, el patriarcado ya determinará todos los roles. ¿Qué más pusieron? ¿Qué más podemos nosotros destacar aquí? La ¿Alguien agricultura más? sedentaria. Perdón, Felipe, no lo escuché. La agricultura sedentaria. Ya, la agricultura sedentaria. Ya vamos a eso. Ya vamos a eso. Gracias, Felipe. Con esa consideración vamos a ir puntualizando eso. Es un punto que para algunos autores les permite comprender el paso hacia el patriarcado. ¿Qué más pusieron además de estas consideraciones? ¿Alguien más que haya introducido algún elemento que podamos destacar? ¿Qué más podemos decir sobre estos elementos, estas perspectivas? Sobre que el hombre se cree superior a la mujer. Ya, y esta superioridad, ¿dónde nace en la sociedad matrilineal? Si acuérdense que nosotros decíamos que La diferencia de roles. Ya, la diferencia de roles. Pero ¿por qué razón creen ustedes? Porque hay un cierto equilibrio. Una cosa es decir, tú cumples esta función, la realizas, yo cumplo otra. ¿Dónde creen ustedes, y ya esto es una deducción, dónde nace la perspectiva del patriarcado? Porque debe haber un punto en el que digan, por ejemplo, ¿por qué no las mujeres dijeron, a ver, no, nosotros somos las que educamos a los niños, les cuidamos, ¿por qué nosotros no somos las que vamos a guiar el gobierno? ¿Por qué los hombres y por qué no las mujeres? Miren que ya estoy preguntando algo que ya es más una deducción, un análisis profundo sobre esta perspectiva. Porque en ese entonces la mujer solamente era tomada como que no un ser humano. No, sí era considerado como un ser humano. Todavía no llegamos a esa cosificación de la mujer. Todavía no hemos alcanzado esta perspectiva. Todavía estamos dentro de la categorización. Ya, muchas gracias, Leslie. Porque el único deber de la mujer era la educación, de transmisión de saberes a sus hijos. Sí, Felipe, pero póngase a pensar un ratito en esto. Si yo digo que la educación es la perspectiva que nos permitió sobrevivir, y si esa perspectiva nos permite sobrevivir, ¿quiénes eran más importantes?
de cierta forma las mujeres, porque daban los primeros pasos antes que los hombres. Pero hay un punto que Leslie nos dice, la expansión. Cuando se da el criterio expansionista, el criterio que se va generando, del criterio que va generando la perspectiva de hacer un territorio más grande, de guiar a las personas, a su comunidad, para tener mayor territorio. Cuando se da este punto, se genera un quiebre en la perspectiva. ¿Quiénes son los que están encaminados a guiar y siempre han estado en la visión de la casa, de mantener el dominio? Han sido los hombres. Entonces, no es todavía la perspectiva en el neolítico, la visión de que las mujeres tienen una consideración y las vemos diferentes del todo. No se da esta cosificación de la mujer ni de ningún grupo, sino que en primera instancia se da por la expansión, por esta perspectiva. Y todavía, como les digo, desde mi punto de vista, la educación es fundamental. Por lo tanto, podían haber sido las mujeres las que guíen. Y en ciertos casos sí se dio. Recordemos las amazonas, mujeres que guían la visión de cómo gobiernan. Cerrando esta idea, entonces el predominio patriarcal no implicó la completa desaparición de las sociedades matriarcales. Esto tiene que quedar claro. No es que se dio el patriarcado o inicios del patriarcado o esta interpretación del patriarcado y se eliminó todo lo demás. Una de las consideraciones que decíamos nosotros de la historia es que se da por rupturas, por pasos. No es tan sencillo y puede que regresen estos elementos que alguna vez se dieron. Eso es propio de la humanidad, es propio del ser humano. Regresar a ver atrás lo que ha venido sucediendo, retomar cosas que a veces ni siquiera las pensamos, pero se vuelven a dar. Es un proceso, la historia, que no genera solo, o no se genera solo dentro de la inicio y fin de algo, sino se da dentro de la consideración de la ruptura. No se olviden entonces puntualizar este elemento que les he dicho sobre la consideración matrilineal como el paso hacia estas nuevas sociedades patriarcales. Y vamos a terminar ya este último tema, que es la transición de la comunidad primitiva hacia la sociedad dividida en clases. Esto nos va a permitir a nosotros introducir, y quiero que quede simplemente claro los elementos más puntuales que puedan retomar. Vamos entonces a revisar la transición de la comunidad primitiva hacia la consideración de una sociedad dividida en clases. ¿Por qué ustedes creen que se dio la división en clases sociales? ¿Cuál será la perspectiva? ¿Por qué dividir clases sociales? ¿Por qué será? Y aquí asoma un elemento que vamos nosotros a ser muy críticos. El esclavismo. Pongámoslo de otra forma. ¿Qué es el esclavismo? ¿Y por qué creen que nació esta consideración? ¿Alguien, alguna idea? ¿Qué se entiende? Porque las personas buscaban a otras personas para que hagan sus cosas. Sí. Bueno, Felipe, por ahí puede ir la consideración, es decir, porque hay un grupo de personas que ya no querían realizar las actividades que se llevaban a cabo antes. Entonces, el momento que comienza a obligarse, porque esto es una obligación, no es algo como antes que ustedes determinan por su capacidad, por su consideración o por su rol que cumplen en la sociedad, sino que directamente es una obligación. ¿Y dónde se da? Puede ser el inicio de esta consideración. En la expansión, el momento que se va expandiendo el territorio,
Entonces se van dando estos criterios. Camila Pulido, ¿cómo definiría esclavitud? Vamos a hacer este último esfuerzo. Yo sé que estamos cansados, pero vamos a hacer el último esfuerzo de esta clase tratando de definir. Yo sé que estamos en la última clase, estamos todavía cansados, día lunes, el más pesado, pero hagamos este último esfuerzo. ¿Cómo definiríamos esclavitud? Con esto vamos a ir cerrando estos elementos. Ya, serían las personas que no tienen libertad. Bueno, usted ha puesto un punto importante. Para hablar de esclavitud hay que hablar de libertad. ¿Libertad a qué? Sería la pregunta. ¿Cuál es la consideración propia de la libertad? Durante la comunidad primitiva ya se originó una diferencia jerárquica. Acuérdense que había unas personas que tenían más importancia, aquellos que iban construyendo, iban generando diferentes elementos. En el tránsito hacia el esclavismo, esta diferencia se fortaleció, dando origen a la división de clases. Entonces, en la comunidad primitiva ya existía la consideración o la visión de jerarquía. Que decíamos que había un grupo social que era privilegiado, que era un grupo social que tal vez era más importante. La división del trabajo va generando esta jerarquía. Esta división del trabajo, acuérdense, que también genera la división entre hombres y mujeres, también va generando el proceso de decir qué roles son más importantes. ¿Qué roles consideraríamos nosotros los más importantes de la comunidad primitiva? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué rol es fundamental? ¿Qué se les ocurre? ¿Algún rol importante? ¿La casa? La casa, bueno, puede ser la casa un rol importante y está muy ligado también a la consideración del hombre. Se comienza a dar un criterio a la casa. ¿Qué más podemos nosotros decir? La agricultura. La agricultura también es un punto importante y sobre todo, acuérdense, el momento que se almacena, las personas que cuidan el alimento van a ser guerreros, van a ser los que van a mantener esta perspectiva. ¿Y qué más? Algo más dentro de la consideración, donde nosotros guardamos el alimento, toda esta consideración de la alfarería, todo este elemento de los que son productores. Entonces hay diferentes roles que tal vez al principio no sean tan marcados, pero sí se les va a dar prioridad a algunos elementos. ¿Qué ustedes rápidamente han puntualizado? Los gobernantes. Aquí en la consideración de los gobernantes, todavía los gobernantes en la comunidad primitiva son importantes, pero acuérdense que en la comunidad primitiva la importancia se le va a dar un poquito más a la consideración de los productores. Pero sí hay, o viene ya dándose una consideración de alguien que gobierna, que nos dice qué hacer, porque eso es el gobernante. Hasta dónde puedo llegar, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, el momento que se da este paso. Cuando se da ya la división de clases, hay un cambio fundamental, porque se introduce la esclavitud. Esto, esclavitud contra libertad. Y van a surgir una serie de divisiones, de jerarquías. La jerarquía aquí en los especialistas eran fundamentales porque eran los que construían las herramientas, sin esa no podíamos cultivar. Aquellos que construían las armas porque sin ellas no podíamos cazar. Es decir, cada una de las cosas que ustedes dijeron, detrás está un especialista y el especialista es muy importante. Aquí en la sociedad dividida en clases, nosotros vamos a hablar de un grupo de personas, dando origen a esta división de clases, de los cuales podemos puntualizar especialistas, pero ya especialistas en una consideración puntual, en lo sagrado. Ya se va a venir dando los sacerdotes y demás, soldados,
que son fundamentales los soldados, porque yo les decía que la consideración nace en el almacenamiento. Los soldados, los sabios y los gobernantes. Pueden existir diferentes clases sociales, diferentes conformaciones, pero estas principales van dando el sentido. Y siempre al final de la clase social, ¿quién va a estar? Los esclavos. ¿Sí? El momento que se van dando estas expansiones, el sedentarismo, el crecimiento poblacional, la posibilidad de tener más territorio, la lucha para sostener el territorio, ciertas comunidades, ciertos grupos, que posteriormente serán las grandes civilizaciones. Estas grandes civilizaciones necesariamente van a tener una mano de obra externa. Vamos a ir nosotros puntualizando ya posteriormente las civilizaciones modernas, perdón, las civilizaciones antiguas, pero con la visión que da el paso de la comunidad primitiva a una sociedad dividida en clases sociales. Cuando hablemos de Mesopotamia, cuando hablemos de Grecia, cuando hablemos de los diferentes imperios, China y demás, cada uno de estos va a marcar una división de clases sociales, porque ya no es solo la división del trabajo, no es solo usted cumple esta función, sino esta función le permite acceder a ciertos derechos, esta función a otros derechos. Y en filosofía nosotros hemos marcado, por ejemplo, en Platón, que es muy importante la jerarquía hasta para entender las consideraciones de la organización social. ¿Sí? Vamos a cerrar entonces esta temática. No se olviden concluir el elemento que les pedí, lo que vimos la clase anterior. Vamos cerrando esta perspectiva. La siguiente clase observaremos algo sobre este tema y con eso terminamos. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, crisis? ¿Podemos terminar ahí si es tan amable, Eduardito, el video? Vamos cancelando.